No permitas que tu felicidad dependa de alguien, porque no siempre esa persona será como crees. Lo maravilloso es que el ejercicio moderno de la enseñanza no haya ahogado por completo la sagrada curiosidad por investigar, pues esta delicada plantita, además de estímulo, necesita, esencialmente, de la libertad, sin la cual perece de modo inevitable. Cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica, yo sugerí la mejor de todas, la paz. No hay comentarios tontos, sino tontos que comentan. La ley de la gravedad no es responsable de que la gente caiga enamorada. Un estómago vacío es un mal consejero. La mujer está donde le corresponde. Millones de años de evolución no se han equivocado, pues la naturaleza tiene la capacidad de corregir sus propios defectos. Solo hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Y no estoy tan seguro de la primera. Si la abeja desapareciera de la superficie del globo, al hombre solo le quedarían 4 años de vida. Sin abejas, no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni hombres. No todo lo que puede ser contado cuenta, y no todo lo que cuenta puede ser contado. La belleza no mira, solo es mirada. Los intelectuales resuelven los problemas, los genios los evitan. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. En tiempos de crisis, la imaginación es más efectiva que el intelecto. Leer, después de cierta edad, desvía demasiado a la mente de su búsqueda creativa. Cualquier hombre que lee mucho y emplea poco su propio cerebro, cae en hábitos perezosos de pensamiento. El estudio, y en general, la búsqueda de la verdad y la belleza, conforman un área donde podemos seguir siendo niños toda la vida. Quizás en algún momento llegue a resultarte detestable el ser humano, y sin embargo, solo a través de él, lograrás aquello que tanto deseas. Se debe hacer todo tan sencillo como sea posible, pero no más sencillo. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. La voluntad. La teoría es cuando se sabe todo y nada funciona. La práctica es cuando todo funciona y nadie sabe por qué. En este caso, hemos combinado la teoría y la práctica, nada funciona y nadie sabe por qué. El misterio es la cosa más bonita que podemos experimentar. Es la fuente de todo arte y ciencia verdaderos. Hubiera podido lograr un profundo conocimiento de las matemáticas. Pero consumí la mayor parte del tiempo en el laboratorio de física, fascinado por el contacto directo con la experiencia. Los grandes espíritus siempre han encontrado violenta oposición de parte de los mediocres. Estos últimos no pueden entender cuando un hombre no sucumbe impensadamente a prejuicios hereditarios, sino que, honestamente y con coraje, usa su inteligencia. Es el verdadero arte del maestro despertar la alegría por el trabajo y el conocimiento. No creo en un Dios personal, y no he negado nunca esto, sino más bien, lo he expresado claramente.
Si hay algo en mí que se pudiera llamar religioso, es una admiración ilimitada de la estructura del mundo hasta donde nuestra ciencia la puede descubrir. Perfección en los medios y confusión en los fines. Para ser un miembro irreprochable de un rebaño de ovejas, hace falta primero ser oveja. Quien nunca ha cometido un error, nunca ha probado algo nuevo. No sé con qué armas se luchará en la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé con cuáles lo harán en la Cuarta Guerra Mundial. Piedras y palos. Si los creyentes de las diferentes religiones actuales se esforzaran en pensar, juzgar y actuar con el espíritu de los fundadores de tales religiones, entonces no existiría la hostilidad basada en la fe, que se da entre esos creyentes. No hay riqueza capaz de hacer progresar a la humanidad, ni aún manejada por alguien que se lo proponga. A concepciones nobles, a nobles acciones, solo conduce el ejemplo de altas y puras personalidades. El dinero no lleva más que al egoísmo, y conduce irremediablemente al abuso. El suceso está también localizado en el espacio, no solo en el tiempo. No tengo talentos especiales, pero sí soy profundamente curioso. Antes de Beethoven se escribía música para lo inmediato, con Beethoven se empieza a escribir música para la eternidad. Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. El nacionalismo es una enfermedad infantil. Es el sarampión de la humanidad. La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado, la imaginación rodea el mundo. El mundo no está amenazado por las malas personas, sino por aquellos que permiten la maldad. Triste época la nuestra. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Entre las dificultades se esconde la oportunidad. Energía equivale a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Estoy convencido de que hay solamente un camino para eliminar estos graves males, el establecimiento de una economía socialista, acompañado por un sistema educativo orientado hacia metas sociales. La palabra Dios no es para mí nada más que la expresión y el producto de debilidades humanas, la Biblia, una colección de leyendas admirables, pero también largamente primitivas que de todas formas resultan infantiles. No se puede acabar con el dominio de los tontos, porque son tantos, y sus votos cuentan tanto como los nuestros. Si alguien disfruta marchando al ritmo de la música, en fila y al unísono, ya le desprecio, simplemente por el hecho de que le han dado un cerebro erróneamente. Con la médula espinal habría bastado. Al principio, todos los pensamientos pertenecen al amor. Después, todo el amor pertenece a los pensamientos. Cada día sabemos más y entendemos menos. Comienza a manifestarse la madurez, cuando sentimos que nuestra preocupación es mayor por los demás que por nosotros mismos. Cuando un hombre se sienta con una chica bonita durante una hora, parece que fuese un minuto. Pero déjalo que se siente en una estufa caliente durante un minuto y le parecerá más de una hora. Eso es relatividad.